A continuación, se presentarán dos aspectos clave de incidentes donde la seguridad fue vulnerada. Primer aspecto: ataque a cuentas de Twitter de futbolistas, agosto 2012. En agosto de 2012, un hacker logró atacar las cuentas de Twitter de varios futbolistas famosos, insertando mensajes falsos que parecían haber sido escritos por ellos. Esto afectó la reputación de los jugadores y puso en evidencia la vulnerabilidad de las redes sociales frente a accesos no autorizados. Aunque este ataque no tuvo consecuencias graves en términos de seguridad estructural, sí resaltó la importancia de mejorar las medidas de protección en plataformas digitales para prevenir la suplantación de identidad. Segunda noticia: ataque a servidores DNS, julio 2008. En julio de 2008, se descubrió una vulnerabilidad crítica en el sistema de servidores DNS, que es el encargado de traducir los nombres de dominio en direcciones IP. Esta falla ponía en riesgo la totalidad de la red de Internet, ya que los atacantes podían redirigir el tráfico web hacia sitios maliciosos sin que los usuarios lo notaran. Afortunadamente, los principales fabricantes de software y hardware trabajaron de manera coordinada para corregir rápidamente este problema y evitar un ataque masivo que hubiera afectado a millones de personas en todo el mundo. Ahora tenemos un tercer caso, el de Zorrito Run Run. Se refiere a una plataforma que filtró y afectó los datos personales de millones de peruanos. Esta filtración de información comprometió datos sensibles, incluyendo números de identificación, direcciones y otros datos personales, poniendo en riesgo la privacidad de los ciudadanos. Por otro lado, primero debemos tener en mente el concepto de ¿qué es un ransomware? Es un tipo de malware que cifra la información de un equipo, como archivos, videos y registros, bloqueando el acceso a estos datos hasta que se pague un rescate, generalmente en criptomonedas. Un ejemplo famoso es el ataque de WannaCry, que en 2017 aprovechó una vulnerabilidad en Windows, afectando a miles de computadoras en todo el mundo. Este tipo de malware es extremadamente peligroso, ya que puede atacar tanto a usuarios individuales como a grandes organizaciones. Aunque se solicite un rescate, no hay garantía de que los datos se recuperen, y pagar solo contribuye a que esta práctica ilegal continúe. Es esencial mantener los sistemas actualizados y hacer copias de seguridad para protegerse contra este tipo de amenaza. Las imágenes que vemos aquí representan diferentes ejemplos históricos de protección y defensa, los cuales se pueden aplicar perfectamente al contexto de la seguridad informática. Primero, la Gran Muralla China. Esta estructura masiva fue construida para proteger a un imperio de invasiones externas. En términos de seguridad informática, la Gran Muralla simboliza la protección perimetral, es decir, la forma en que defendemos nuestras redes contra ataques desde el exterior. Este concepto se ve reflejado en los firewalls y otros sistemas de defensa perimetral que protegen nuestras redes informáticas de amenazas externas. La segunda imagen muestra escudos vikingos, que representaban la primera línea de defensa personal en combate. En seguridad informática, esto podría compararse con las medidas de seguridad individuales que implementamos en cada dispositivo o usuario, como los antivirus, la autenticación y los controles de acceso. Estos mecanismos aseguran que, aunque los atacantes pasen las defensas externas, cada equipo sigue siendo protegido individualmente. Por último, tenemos la imagen de Machu Picchu, una ciudadela fortificada en las montañas de Perú, diseñada para proteger algo de gran valor cultural e histórico. Esto puede interpretarse en seguridad informática como la protección de los activos más importantes de una organización, como la información confidencial, bases de datos o sistemas críticos. En esencia, igual que Machu Picchu resguardaba un legado cultural, nuestras estrategias de seguridad deben proteger lo más valioso de nuestra infraestructura digital. En conjunto, la seguridad no solo se limita al área tecnológica, sino que es un aspecto fundamental en nuestra vida cotidiana.
Todos los días tomamos medidas para protegernos y proteger nuestros bienes, como cerrar con llave nuestras casas, usar cinturones de seguridad en los autos o vigilar nuestras pertenencias en lugares públicos. De la misma manera, en el mundo digital, implementamos mecanismos de seguridad como contraseñas, autenticación en 2 pasos y firewalls, filtra el tráfico de red, controlando qué servicios y puertos pueden ser accesibles para proteger nuestra información. Como sabemos, la seguridad se manifiesta en diversas áreas de la vida diaria, y cada una de estas áreas tiene sus propias características y enfoques. Por ello, ahora veremos un resumen de cada tipo de seguridad. Seguridad ciudadana. Se refiere a la protección que brindan las fuerzas policiales para mantener el orden público y garantizar la seguridad de las personas frente a delitos y conflictos. Seguridad jurídica. Implica que las personas y entidades actúan bajo un marco de leyes y normas establecidas, las cuales aplican límites y castigos para mantener la justicia y el orden social. Seguridad laboral. Se enfoca en el uso de herramientas y materiales de protección en los ambientes de trabajo para garantizar la seguridad física de los empleados y prevenir accidentes laborales. Seguridad social. Se refiere a la agrupación de personas dentro de una comunidad con el objetivo de proporcionar bienestar y protección mutua, ofreciendo servicios que brinden seguridad en salud, pensiones y otros beneficios sociales. Seguridad vial. Se basa en el diseño de carreteras y la implementación de normas que regulan el tránsito, con el objetivo de proteger tanto a conductores como a peatones, reduciendo los riesgos en las vías públicas. Seguridad bancaria. Consiste en la protección de las cuentas bancarias mediante seguros y mecanismos de seguridad que resguardan los fondos de los usuarios ante fraudes o accesos no autorizados. Seguridad privada. Las empresas privadas implementan sistemas de protección según sus necesidades, utilizando mecanismos como vigilancia, alarmas y control de acceso, entre otros, para garantizar la seguridad de sus instalaciones y operaciones. Todos estos tipos de seguridad apuntan a la ausencia de peligro o daño, proporcionando una sensación de confianza en las personas, los sistemas y las instituciones con las que interactuamos diariamente. Y tengamos en presente que la seguridad es fundamental para prevenir riesgos y generar entornos seguros y confiables en los distintos aspectos de la vida. Seguridad. La seguridad se refiere a la ausencia de peligro, daño o riesgo. También puede entenderse como la sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien. En términos generales, la seguridad implica proteger a las personas, propiedades o datos frente a amenazas que puedan generar daño o pérdidas. Informática. La informática es la ciencia que estudia el procesamiento automático de la información mediante sistemas computacionales. Esta disciplina abarca el diseño, desarrollo, implementación y gestión de hardware, software y redes con el fin de facilitar la manipulación, almacenamiento, transmisión y análisis de datos. Seguridad informática. La seguridad informática es una rama de la seguridad de la información que se encarga de proteger la información que utiliza una infraestructura informática y de telecomunicaciones. Esto incluye la protección del almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos, asegurando que no sean vulnerables a robos, pérdidas o accesos no autorizados. La seguridad informática se divide en 2 aspectos principales. Seguridad física. Se refiere a los mecanismos físicos que protegen los sistemas informáticos, como el control de acceso, videovigilancia, detección de intrusos, gestión de activos y comunicaciones de emergencia. Estos elementos están diseñados para proteger los componentes físicos del sistema de amenazas externas. Seguridad lógica. Está enfocada en proteger los datos y sistemas de información mediante herramientas y mecanismos como el cifrado de datos, contraseñas, sistemas biométricos, copias de seguridad, antivirus, firewalls y monitoreo de redes. Su objetivo es prevenir la pérdida de información,
la integridad de los datos, la entrada de virus y ataques externos. Control de acceso. Se refiere a los mecanismos que limitan el acceso físico a instalaciones, equipos o áreas sensibles. Esto puede incluir el uso de tarjetas de acceso, lectores biométricos, contraseñas, o cualquier otro método que garantice que solo las personas autorizadas puedan acceder a ciertos lugares. Videovigilancia. Utiliza cámaras de seguridad para monitorear las instalaciones en tiempo real, permitiendo detectar actividades sospechosas o no autorizadas. Detección de intrusos. Sistemas diseñados para detectar la presencia de personas no autorizadas en un área protegida. Estos sistemas pueden incluir sensores de movimiento, infrarrojos y otros dispositivos que alertan al personal de seguridad sobre intentos de acceso indebido. Seguridad de la información. Este componente asegura la protección de la información física almacenada en los centros de datos y equipos. Centro de bases de datos. Requieren protección contra accesos no autorizados y desastres físicos, ya que contienen información crítica. Gestión de visitantes y reconocimiento de identidad. Sistemas que permiten registrar y controlar el acceso de visitantes a las instalaciones, garantizando que solo personas autorizadas puedan ingresar. Incluye el reconocimiento de identidad a través de huellas dactilares, tarjetas de identificación o sistemas biométricos. Gestión de activos. Controla y supervisa los activos físicos, como servidores, dispositivos de red y equipos críticos. La gestión efectiva de estos recursos asegura que estén protegidos de daños, robos o mal uso. Comunicaciones de emergencias, sistemas diseñados para activar protocolos de emergencia y alertar a las autoridades o al personal de seguridad ante incidentes que comprometan la seguridad física. Sistemas unificados. Integran múltiples componentes de seguridad como videovigilancia, control de acceso, detección de intrusos, en un solo sistema que permite un monitoreo y control centralizado. Proporcionan una visión completa de la seguridad física en una instalación. Sensores y alarmas. Dispositivos que detectan actividad no autorizada, condiciones ambientales peligrosas o intrusiones, activando alarmas que alertan al personal de seguridad sobre posibles incidentes. La seguridad física es una parte fundamental de la seguridad informática, ya que sin una protección adecuada de los componentes físicos, los sistemas tecnológicos son vulnerables a diversos riesgos. A continuación, se presenta la transcripción y una mejora de la tabla basada en las amenazas de seguridad lógica y sus respectivos mecanismos de defensa. 1. Robos. Amenaza. El robo de información o dispositivos de almacenamiento es un riesgo importante, ya que los datos robados pueden ser utilizados sin autorización. Mecanismos de defensa. Cifrar la información almacenada en los dispositivos, de modo que, en caso de robo, los datos no sean legibles sin la clave de descifrado. Utilizar contraseñas seguras para evitar accesos no autorizados a la información. Implementar sistemas biométricos, como huellas dactilares, tarjetas de identificación y reconocimiento facial, para fortalecer la autenticación de usuarios. 2. Pérdida de información. Amenaza. La pérdida de datos puede ocurrir debido a fallos técnicos o errores humanos, interrumpiendo operaciones críticas. Mecanismos de defensa. Realizar copias de seguridad periódicas para poder restaurar la información en caso de pérdida. Implementar sistemas tolerantes a fallos y utilizar sistemas de archivos adecuados al entorno de operación. Utilizar discos redundantes, RAID, para proteger los datos y garantizar la recuperación de los mismos en tiempo real. Tercera pérdida de integridad en la información. Amenaza. La integridad de los datos se ve comprometida cuando estos son modificados sin autorización o se corrompen, lo que afecta la fiabilidad de la información. Mecanismos de defensa. Usar programas de chequeo del sistema para detectar alteraciones no autorizadas. Emplear firmas digitales para verificar la autenticidad de los datos transmitidos por la red.
Utilizar herramientas del sistema operativo, como verificadores de integridad de archivos, SFC, para asegurar la consistencia de los datos. Cuarta entrada de virus. Amenaza. Los virus informáticos pueden infectar equipos y redes, dañando los datos y ralentizando los sistemas. Mecanismos de defensa. Usar antivirus actualizados para evitar infecciones en los equipos por programas maliciosos. Realizar chequeos periódicos del sistema para asegurar que los equipos estén protegidos. 5. Ataques desde la red. Amenaza. Los accesos no autorizados a través de redes externas, Internet, pueden comprometer información sensible. Mecanismos de defensa. Utilizar firewalls que autoricen y auditen las conexiones permitidas, protegiendo la red interna. Implementar programas de monitorización para detectar comportamientos sospechosos en la red. Usar servidores proxy para controlar y auditar las conexiones de red, protegiendo los sistemas internos de accesos no deseados. 6. Modificaciones no autorizadas. Amenaza. Los cambios en los datos o sistemas sin autorización pueden generar problemas operativos y de seguridad. Mecanismos de defensa. Utilizar contraseñas seguras que limiten el acceso a la información sensible. Emplear listas de control de acceso para gestionar quién puede modificar datos o sistemas. Cifrar documentos importantes para garantizar que solo usuarios autorizados puedan acceder a ellos. En el ámbito de la seguridad informática ofensiva, existen dos enfoques principales en donde ambos están centrados en detectar vulnerabilidades, pero con objetivos y motivaciones completamente diferentes. Hacking ético. Es un enfoque proactivo y autorizado que tiene como finalidad probar la seguridad de los sistemas. Son también conocidos como pentesters. Los pentesters simulan ataques reales para verificar si el sistema es vulnerable y cómo puede mejorarse, todo dentro del marco de la ley. Son contratados por empresas o entidades para realizar testeo constante del entorno, buscando vulnerabilidades en aplicaciones, sistemas o redes. Cuando encuentran un fallo, informan al propietario del sistema para corregirlo. Este proceso asegura la robustez del sistema dentro de un marco legal, siempre con la aprobación del usuario o entidad. El objetivo es mejorar la seguridad y prevenir futuros ataques. Por otro lado, hacking no ético. Es realizado por cibercriminales que buscan vulnerabilidades con la intención de explotarlas. Estos hackers actúan sin autorización y su objetivo es obtener ventaja personal o económica, como robar información sensible, manipular sistemas, sustraer dinero o cometer otros delitos. A diferencia del hacking ético, este tipo de actividad es ilegal y perjudica tanto a individuos como a organizaciones. En resumen, mientras que el hacking ético busca proteger y mejorar la seguridad de los sistemas de manera legal y autorizada, el hacking no ético tiene intenciones maliciosas y opera fuera del marco de la ley, con el objetivo de obtener beneficios ilícitos. Ambos enfoques son clave en el análisis de la seguridad ofensiva, pero sus motivaciones y consecuencias son opuestas. La seguridad defensiva destaca dos pilares fundamentales: infraestructura y desarrollo seguro. Infraestructura. La seguridad defensiva se basa en la correcta configuración de la infraestructura, tanto a nivel de hardware como de software. Implementar estas configuraciones es crucial para proteger los sistemas contra amenazas y ataques. Los dispositivos de hardware, como firewalls, routers seguros y sistemas de prevención de intrusos, IPS, deben estar configurados de acuerdo con las mejores prácticas y recomendaciones de seguridad. Por otra parte, el software también debe tener configuraciones específicas de seguridad que deben contar con restricciones de acceso, políticas de actualización continua y control de vulnerabilidades. Las configuraciones a nivel de hardware y software deben trabajar juntas para crear un entorno seguro en todos los niveles. Desarrollo. El desarrollo seguro de software. En este aspecto, las buenas prácticas de programación
juegan un papel fundamental para evitar vulnerabilidades que podrían ser explotadas por atacantes. Estas prácticas incluyen, primero, validación de entradas. Garantizar que los datos ingresados por el usuario sean verificados para evitar ataques como inyecciones SQL o XCSS. Segundo, manejo adecuado de errores. Los errores y excepciones deben ser controlados sin revelar información interna del sistema. Tercero, codificación segura. Cifrar contraseñas y datos sensibles adecuadamente, además de mantener los sistemas y librerías actualizadas con los últimos parches de seguridad. El desarrollo seguro es esencial para prevenir vulnerabilidades desde la raíz, creando aplicaciones y sistemas que sean resistentes frente a ataques y que no dejen puntos débiles expuestos. En conclusión, la seguridad defensiva implica una protección en dos áreas principales: infraestructura. Configuración adecuada de hardware y software en los sistemas para garantizar la seguridad. Desarrollo. Implementar buenas prácticas de programación que aseguren que las aplicaciones no dejen vulnerabilidades expuestas. Ambos pilares deben trabajar en conjunto para proporcionar una defensa sólida frente a amenazas, protegiendo así los sistemas, los datos y las aplicaciones contra posibles ataques. La seguridad activa se refiere al conjunto de medidas que se implementan para prevenir y evitar posibles daños en los sistemas informáticos. Estas medidas están diseñadas para actuar de manera proactiva, bloqueando accesos no autorizados y manteniendo la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Primero, uso de contraseñas. Previene el acceso no autorizado a recursos restringidos. Son la primera barrera de seguridad. 2. Listas de control de acceso, ACL. Son un conjunto de reglas que permiten o deniegan el acceso a archivos, información sensible, directorios o servicios según las credenciales del usuario. Tercera, encriptación. Convierte la información en un formato ilegible para los usuarios no autorizados. Protege los datos en tránsito o almacenados para que no puedan ser interpretados sin la clave adecuada, garantizando la confidencialidad de la información. Cuarto, uso de software de seguridad informática. Como antivirus, firewalls y programas anti-malware, previene la entrada de virus y otras amenazas al sistema. También monitorea el tráfico de red y bloquea accesos no deseados, protegiendo la infraestructura informática. 5. Firmas y certificados digitales, como el DNI electrónico, permiten confirmar la autenticidad e integridad de los mensajes o documentos. Garantizan que la información no haya sido alterada y que proviene de una fuente confiable. Sexto, sistemas de ficheros con tolerancia a fallos. Estos sistemas previenen fallos de integridad en los datos ante posibles interrupciones, como apagones o fallos de sincronización, garantizando que, incluso si ocurre un error, la información se mantenga íntegra y disponible. 7. Cuotas de disco. Establecen límites de uso en el espacio de almacenamiento, impidiendo que ciertos usuarios puedan consumir más capacidad de disco de la asignada, lo que previene el uso indebido o saturación del sistema. En la seguridad informática, existen tres principios fundamentales o tres pilares que son esenciales para garantizar que la información esté segura, no se vea comprometida y esté siempre accesible cuando se necesite. A manera más detallada son: 1. Confidencialidad. Se refiere a la capacidad de garantizar que la información solo sea accesible para personas o sistemas autorizados. Esto significa que los datos sensibles, como cuentas bancarias o historiales médicos, solo deben ser vistos por quienes tienen los permisos necesarios. Implementar permisos y controles de acceso es fundamental para proteger la información privada. Segunda, integridad. Asegura que la información se mantenga exactamente como fue generada, sin ser alterada, dañada o corrompida durante su almacenamiento o transmisión.
Para garantizar la integridad, se utilizan mecanismos de validación, como el uso de algoritmos de hash. Un ejemplo común es un archivo ISO acompañado de un validador hash que verifica que el archivo no haya sido modificado. Este principio es clave para que los datos se mantengan confiables y sin cambios no autorizados. Tercera, disponibilidad. Se refiere a la capacidad de acceder a la información cuando se necesite, siguiendo los procesos correctos y utilizando los canales adecuados. Este principio garantiza que los sistemas estén siempre operativos, incluso ante posibles fallos o interrupciones. Para asegurar la disponibilidad, se aplican mecanismos de tolerancia a fallos como los sistemas TIER, que permiten que los servicios continúen funcionando a pesar de incidentes. La disponibilidad es esencial para servicios críticos que deben estar accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Implementar estos principios es crucial para mantener un sistema seguro y eficiente, que pueda responder a las necesidades de cualquier organización o usuario. La información es uno de los activos más valiosos de una empresa, ya que permite tomar decisiones y obtener ventajas competitivas. Un activo es cualquier bien o derecho que una organización posee y al que se le asigna un valor. Esto incluye el hardware, componentes físicos, el software, programas, los usuarios, personas que interactúan con los sistemas y, sobre todo, los datos e información que son esenciales para el funcionamiento y éxito de la empresa. Gestionar y proteger estos activos es fundamental para garantizar la continuidad y eficiencia del negocio. La seguridad de la información protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, asegurando que no sean vulnerados. Además, incluye la autenticidad, responsabilidad, no repudio y confiabilidad. Involucra a personas, tecnologías y procesos para garantizar la protección de la información frente a riesgos. La ciberseguridad protege redes, sistemas y activos digitales contra amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Es clave para garantizar la seguridad de la información en procesos tecnológicos. Las pequeñas y medianas empresas son vulnerables a ataques y, al trabajar con grandes organizaciones, pueden ser una puerta de entrada para ciberdelincuentes. La seguridad de la información es el concepto más amplio que abarca la protección de la información en todas sus formas, no solo en formato digital, protege todos los tipos de información, tanto físicos como digitales, y abarca personas, procesos y normativas. En cambio, la ciberseguridad se enfoca exclusivamente en proteger la información digital, redes y sistemas tecnológicos frente a ataques cibernéticos. Es un subconjunto de la seguridad de la información, centrado en el entorno digital. Una amenaza a la seguridad es un potencial problema que puede comprometer la seguridad de un activo, ya sea hardware, software, datos o infraestructura de comunicaciones. Estas amenazas representan eventos negativos que pueden ocurrir en cualquier momento y que no podemos controlar directamente. Pueden derivar en la explotación de vulnerabilidades, lo que puede causar daños significativos si no se gestionan adecuadamente. Las amenazas son impredecibles y su naturaleza las hace peligrosas para la seguridad de cualquier sistema o activo digital. Una vulnerabilidad es una debilidad o falla en un sistema que puede permitir que una amenaza se convierta en realidad. Las vulnerabilidades, como contraseñas débiles o configuraciones incorrectas, exponen los activos a riesgos de seguridad. A diferencia de las amenazas, las vulnerabilidades pueden ser controladas mediante medidas de seguridad adecuadas, como el fortalecimiento de contraseñas o la actualización de software, para mitigar posibles ataques. Ahora se presentan ejemplos de cómo una amenaza y una vulnerabilidad pueden estar relacionadas. Amenaza. Un atacante podría instalar malware para robar información valiosa. Vulnerabilidad. La computadora no tiene antivirus, o sus definiciones de virus no están actualizadas.
lo que facilita la instalación del malware. Amenaza. Los atacantes podrían adivinar la contraseña del administrador de la red. Vulnerabilidad. El administrador de la red utiliza una contraseña muy sencilla, lo que facilita que los atacantes la descifren. Estos ejemplos muestran cómo las vulnerabilidades, falta de protección o configuraciones débiles pueden ser aprovechadas por las amenazas, permitiendo que los atacantes comprometan la seguridad del sistema. El riesgo es una cuantificación estadística que evalúa la posibilidad de que una vulnerabilidad sea explotada, generando un daño o pérdida para la organización. El riesgo combina tanto la probabilidad de ocurrencia de la amenaza como las posibles consecuencias negativas si ésta llegara a materializarse. Un ataque es una amenaza que se lleva a la acción, es decir, es cuando un atacante aprovecha una vulnerabilidad en un sistema o proceso para causar un daño. Estos ataques pueden comprometer los pilares fundamentales de la seguridad de la información, que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Por ejemplo, uno de los tipos de ataques más comunes es el ransomware, donde el atacante secuestra los datos de una organización o usuario, encriptándolos y exigiendo un rescate económico para liberarlos. Otro ejemplo es el phishing, un ataque que busca suplantar la identidad de una persona o entidad confiable, como un banco o una plataforma, para engañar a los usuarios y robar información sensible, como contraseñas o datos financieros. Así que, un ataque ocurre cuando una amenaza aprovecha una debilidad en el sistema, causando un impacto negativo en la seguridad. Es por eso que es fundamental identificar y corregir las vulnerabilidades para prevenir que estos ataques ocurran. Amenazas a la seguridad. Como se observa, la imagen muestra una metáfora visual. La amenaza es representada como una roca en la cima de una pendiente. La vulnerabilidad es la debilidad que existe en la estructura de la casa. El riesgo es la posibilidad de que la roca, la amenaza, ruede cuesta abajo y llegue a dañar la casa debido a esa vulnerabilidad. En este contexto, amenaza es el posible evento dañino, como un ataque cibernético o un malware. Vulnerabilidad es la debilidad que permite que la amenaza cause un daño, como una falla en la seguridad del sistema o contraseñas débiles. Riesgo es la probabilidad de que la amenaza aproveche la vulnerabilidad y cause un daño, poniendo en peligro los activos de la organización. En un entorno digital altamente dependiente de la tecnología, este riesgo es aún mayor, ya que los servicios de TI son fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones. Por eso, es clave identificar y gestionar tanto las vulnerabilidades como las amenazas para reducir el riesgo. El phishing es un ataque basado en correos electrónicos o sitios web falsos, cuyo objetivo es engañar al receptor para que revele información confidencial o descargue malware. Los atacantes crean páginas clonadas que imitan sitios legítimos, como bancos o plataformas de pago, para capturar datos privados como nombres de usuario, contraseñas o información de tarjetas de crédito. Este tipo de ataque busca obtener credenciales que permiten acceder a cuentas bancarias, redes sociales o cualquier servicio que maneje datos sensibles, comprometiendo la seguridad y privacidad del usuario. El smishing es un tipo de phishing que utiliza mensajes de texto, SMS, para engañar a las víctimas. Los delincuentes se hacen pasar por entidades confiables y envían un mensaje con un enlace fraudulento que redirige a una página falsa. El objetivo es que las víctimas proporcionen información personal o financiera. Para evitar el smishing, es fundamental no hacer clic en enlaces sospechosos recibidos por mensajes de texto. Estos enlaces pueden redirigir a sitios maliciosos que buscan robar credenciales, datos bancarios o información personal. Es importante estar alerta a mensajes que provengan de remitentes desconocidos o que pidan información sensible de manera urgente.
La ingeniería social es una técnica de manipulación utilizada por ciberdelincuentes para engañar a las personas y obtener información confidencial. El proceso incluye recolección de información sobre la víctima, establecimiento de una relación de confianza mediante engaño, extracción de datos manipulando a la persona para que entregue contraseñas o datos sensibles, salida sin dejar pruebas, evitando que el ataque sea rastreado. Para protegerse, las empresas capacitan a sus empleados en identificar estas tácticas y evitar caer en fraudes. Las técnicas de ingeniería social incluyen diversas formas de manipulación para obtener información sensible. Pretexting. El atacante crea un escenario creíble para obtener acceso a información confidencial. Dumpster diving. Trashing. Busca en la basura documentos como tickets bancarios, cartas o información médica que puedan contener datos sensibles. Baiting. Se deja un USB en un lugar público con nombres de carpetas llamativos para que la víctima lo inserte en su equipo y el atacante pueda infectarlo o robar información. Shoulder surfing. El atacante observa a alguien digitando su contraseña o información privada para capturarla. Vishing. Impostores. Llaman por teléfono haciéndose pasar por figuras de autoridad para obtener información confidencial. Redes sociales. Información personal expuesta públicamente es utilizada por atacantes para crear ataques personalizados. Estas técnicas explotan la confianza o descuido de las víctimas para acceder a información valiosa. El malware es un software malicioso diseñado para dañar o realizar actividades malintencionadas en un equipo o red, como el robo, modificación o corrupción de datos. Este tipo de programas representan una de las mayores amenazas para las empresas y usuarios. Los tipos de malware más comunes incluyen 1. Virus informáticos. Infectan archivos o programas y se propagan cuando se ejecutan. 2. Gusanos. Se replican automáticamente y se propagan a otros sistemas sin intervención humana, consumiendo recursos y propagándose rápidamente. Troyanos. Se disfrazan de software útil para engañar al usuario y permitir acceso no autorizado a un sistema. 4. Spyware. Espía la actividad del usuario y roba información confidencial sin que el usuario lo sepa. 5. Adware. Muestra publicidad no deseada y a menudo redirige a sitios maliciosos. 6. Ransomware. Cifra la información del equipo y exige un rescate para liberarla. Cada uno de estos tipos de malware tiene su propio mecanismo de acción, pero todos representan un riesgo importante para la seguridad de la información. Un ataque DDoS, denegación de servicio distribuido, es un tipo de ataque en el que se utiliza un gran número de equipos, conocidos como zombies, para saturar los recursos de un sistema o página web, provocando que deje de funcionar. Este ataque genera una sobrecarga en los servidores al enviar una cantidad masiva de solicitudes al mismo tiempo. Los DDoS son especialmente efectivos contra sitios que no están bien configurados o protegidos, lo que los hace vulnerables. Al no poder procesar tantas solicitudes simultáneamente, el sistema o la página objetivo colapsa, lo que interrumpe su funcionamiento normal y deja de ser accesible para los usuarios. La imagen ilustra un ataque DDoS, donde un atacante controla múltiples dispositivos infectados, conocidos como zombies, a través de un servidor central, denominado controlador. Estos dispositivos envían una gran cantidad de solicitudes simultáneas al sistema o página web objetivo, lo que genera una sobrecarga y provoca que el sistema colapse o deje de funcionar. Este tipo de ataque utiliza el poder combinado de muchos equipos para saturar los recursos del sistema y causar la interrupción del servicio. La inyección SQL es un tipo de ataque dirigido a aplicaciones que usan bases de datos SQL, aprovechando vulnerabilidades en el código para ejecutar consultas maliciosas.
Este ataque permite al atacante acceder, modificar o eliminar datos almacenados en el servidor. En la imagen, se observa el proceso del ataque. Recopilación de información. El atacante investiga las vulnerabilidades de la aplicación web. Inyección SQL. El atacante inserta código SQL malicioso en campos de entrada de la aplicación, lo que permite acceder a la base de datos. Exfiltración de datos. El atacante extrae información valiosa de la base de datos, como contraseñas o datos personales. Craqueo de contraseñas. Si los datos están encriptados, el atacante intenta descifrar las contraseñas. Escalada de privilegios. Finalmente, el atacante obtiene acceso de administrador o root, controlando por completo el servidor. Este tipo de ataque es peligroso porque puede comprometer la integridad y seguridad de los datos, afectando tanto a la aplicación como a los usuarios finales. Shadow ET es el uso de software o infraestructura sin la aprobación del área de TI. Esto representa un riesgo porque estas herramientas no pasan por los controles de seguridad, lo que puede comprometer la protección de los datos y sistemas de la organización. La suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona en Internet. Este engaño puede ocurrir de varias maneras, como la creación de perfiles falsos en redes sociales o el uso de plataformas de correo electrónico. Con el avance de la tecnología, incluso es posible utilizar IA generativa para imitar la voz o videos de alguien en tiempo real, haciendo que la suplantación sea más convincente. Este tipo de ataque se utiliza para engañar y manipular a otros bajo una identidad falsa. Los equipos Red Team y Blue Team representan las dos caras de la ciberseguridad. El Red Team simula ataques para identificar vulnerabilidades, mientras que el Blue Team se encarga de defender y proteger los sistemas. Ambos trabajan de forma complementaria para fortalecer la seguridad de una organización frente a amenazas reales y potenciales. Además, la identificación de amenazas actuales y la constante evaluación de los sistemas permiten mejorar las defensas y garantizar la protección de datos e infraestructuras críticas.